Tengan ustedes muy buenos días. Espero que todos ustedes están bien. Como de costumbre, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades. Hoy nos toca literatura, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de una escuela literaria, ¿no? Denominado el modernismo. El modernismo se conoce como modernismo, un movimiento artístico que tuvo lugar a partir del siglo XIX y cuyo objetivo era la renovación en la creación, valiéndose de los nuevos recursos de arte poético, dejando las tendencias antiguas a un costado por no considerarlas eficientes. Es decir, los modernistas cambian su estilo, dejan de lado, por ejemplo, las normas o reglas para la creación literaria. El modernismo es el primer movimiento literario de raíz latinoamericana. Quiere decir que es una escuela literaria que surgió en América Latina, que inundó la poesía en lengua española e influyó profundamente sobre ella. Hasta entonces sucedió todo lo contrario. Las corrientes literarias españolas llegaban a Latinoamérica y aquí encontraban seguidores. ¿Qué características tuvo? Es una revolución literaria y espiritual que surge en América con Rubén Darío en Nicaragua. Amplia libertad creadora, sentido aristocrático del arte y rechazo de la vulgaridad. Correspondencia de las artes, aproximación de la literatura hacia la pintura, la música, la escultura. Gusto por los temas exquisitos, pintorescos, decorativos y exóticos. Renovación de la versificación, se le dio flexibilidad al soneto. Se prefirieron la versificación irregular, el verso libre y la libertad estrófica. En resumen, de las características. Los modernistas, en primer lugar, dejan de lado las reglas clásicas, las reglas del neoclasicismo. Van a tomar otro camino, un estilo nuevo. De algún modo, a los modernistas les interesa el contenido que la forma. Dejan de lado, por ejemplo, la versificación, ¿no? Y van por la versificación, ¿no? Irregular, el verso libre, ¿no? Y la libertad estrófica. Por eso dejan de lado la forma y más le interesa el contenido, el mensaje de sus obras. Representantes del modernismo, ¿no? Tenemos los íconos del modernismo en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Nicaragua el fundador del modernismo, Rubén Darío, con su obra Azul. En Uruguay, José Enrique Rodó, con su obra Ariel. En el Perú tenemos a José Santos Chocano con su obra Blasón. En Cuba, José Martí, versos sencillos. En México, Amado Nervo, Perlas Negras. Argentina, Leopoldo Logonés, Romances de Río Seco. En España, vamos a considerar a España porque fue influenciado por el modernismo peruano, tenemos Juan Ramón Jiménez, con su obra Platero y yo, Arias Tristes y Soledad Sonora. Ya, esos son los representantes, ¿no? Del modernismo en Hispanoamérica y un representante en España porque fue influenciado por los modernistas, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, etapas de la producción literaria de Juan Ramón Jiménez. La crítica especializada afirma que la obra de Juan Ramón Jiménez se divide en 3 etapas que marcaron la evolución del poeta y su poesía. Etapa de la juventud, en las que el modernismo simboliza esta soberbia del joven que cree a saberlo todo, y que si se admite la antología,
o analogía está encarnada por el uso de adjetivos ornamentales y grandilocuentes, de una poesía muy personalista, enfocada en el amor, en la mujer que se expresa con el arrojo, el vigor propio de los jóvenes, ¿no? Esto quiere decir de que todo ser humano pasa por una etapa, tal vez en esa etapa en donde el amor es más importante, ¿no? Entonces, en esta etapa, joven él escribe pues sus temas del amor, ¿no? En donde la mujer es importantísimo para él, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa. En segunda etapa, etapa intelectual, en la que esta transición hace que el hombre se convierta en un ser más serio, que se toma su tiempo y que está interesado en el conocimiento, en asumir retos, en lecturas más complejas. En la poesía, ello se manifiesta cuando se opta por leer a poetas intelectuales y en la fabricación de una poesía pura, más elaborada. Entonces aquí Julio Ramón Rimeno o Juan Ramón Jiménez ya madura, así como todo ser humano, ¿no? Nosotros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ustedes están jóvenes, pero todavía tienen ese concepto del mundo, un concepto subjetivo, un concepto ilusionista, ¿no? En cambio, cuando ya van a crecer, van a madurar intelectualmente, ¿no? Entonces van a ver a las cosas de otra manera, ¿no? En donde van a querer estudiar, de repente informarse más, ¿no? Y así formar y madurar intelectualmente. Eso es lo que le sucede a este escritor. Luego tenemos etapa suficiente o verdadera. Apunta a un conocimiento que podría denominarse espiritual o metafísico, en el que el hombre busca entender su condición y prepararse para lo que vendrá, la muerte. En esa preparación gira hacia Dios. La idea de Dios y la creación comienza a ser central. Y la poesía podría manifestarse en la exploración de lo divino, en la introspección del poeta, en un individualismo que ¿no? Dista mucho de tener las mismas motivaciones que tuvo en la primera etapa. Aquí quiero explicar. Entonces, todos los seres humanos llegamos a madurar, llegamos a una etapa donde nosotros vamos a definir nuestra concepción hacia el mundo y hacia las cosas. Por lo que dice aquí, una etapa suficiente, habla de Dios. Entonces, este escritor estaba convencido fehacientemente sobre la existencia de Dios. Y seguía las leyes, las normas de Dios, ¿no? Y ahí se centra su visión al mundo, ¿no? Entonces, pero hay otras personas no. Las personas que no creen en Dios, por ejemplo, se convierten en esta etapa, ¿no? Intelectuales que ven la realidad objetivamente, de otro modo, ¿no? Y hacen a través de sus escritos la denuncia social, nos hacen conocer, concientizan al ser humano, ¿no? Pero aquí vemos en Juan Ramón Jiménez que, ¿no? Entonces vemos de que habla de la muerte, está consciente que algún día tiene que morir y que el Dios está presente en la vida del hombre. Juan Ramón Jiménez nació en Huelva, en Moher, el 23 de diciembre de 1881, San Juan, Puerto Rico, 29 de mayo de 1958. Es decir, muere en Puerto Rico. Poeta español y premio Nobel de la literatura.
Estudia en la Universidad de Sevilla, pero abandona Derecho y Pintura para dedicarse a la literatura, influenciado por Rubén Darío y los simbolistas franceses, y tiene varias crisis de su neurosis depresiva y permanece ingresado en Francia, en Madrid. En esta ciudad se instala definitivamente. Realiza viajes a Francia, a Estados Unidos, donde se casa en 1916 con Zenobia Camprubí. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, se exilia a Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. En este último país recibe la noticia de la concesión del Premio Nobel de la Literatura en 1956, premio máximo, ¿no? Producción literaria. Tenemos un sinnúmero de sus obras, ¿no? Aquí les he puesto algunas que son más sobresalientes, ¿no? Almas de Violenta, Ninfas, Rimas, Jardines Lejanos, ¿no? Baladas Primavera, La Soledad Sonora, Poemas Mágicos, Magnolia, Laberinto, aquí una de sus obras más sobresalientes, Platero y yo. Tenemos sonetos, ¿no? Piedra y Cielo, Belleza, Canción, La Estación Total, etcétera, etcétera. Son sus obras sobresalientes de Juan Ramón Jiménez. Ahora, jóvenes, vamos a escuchar un resumen de esta su famosa obra, El Platero y yo. Platero y Juan Ramón. Moguer es un pueblo de casas blancas y cielo azul. Tiene uvas y naranjas, huertos de granados y allá arriba los pinos. Moguer está cerca del mar. Sus calles a mediodía huelen a pan recién salido del horno. Moguer es un pueblo de Juan Ramón Jiménez, el poeta que escribió Platero y yo. Platero era un burro pequeño, de pelo gris, suave y blando como el algodón. Tenía unos ojos negros como el carbón y redondos y grandes como un pozo. Era tierno y mimoso, pero fuerte. Platero comía de todo: naranjas, mandarinas, uvas, higos morados y sabrosas granadas. Platero vivía en una cuadra, con una cabra gris que cuando jugaba le topaba suavemente con sus cuernos, y con Diana, una perra blanca, que tenía una campanilla en el cuello y le lamía el hocico con su larga lengua rosa. Cuando Juan Ramón entraba a la cuadra, Platero le saludaba con un rebuzno y parecía que quería romper la cuerda, que le ataba deseoso de salir al campo, para revolcarse entre las malvas y las margaritas. Algunos días, al atravesar las últimas calles del pueblo, los niños gitanos, al ver al poeta con su bata, su traje y su gorro negros, a lomos de Platero, les perseguían y gritaban: ¡el loco! ¡El loco! Platero tenía un médico, se llamaba Darbón, y era grande como un buey y rojo como una sandía. Le faltaban los dientes, y cuando hablaba se le salía el aire entre los labios, como si fuera un globo. A pesar de ser tan grande, Darbón tenía un blando corazón de niño. Si veía una flor, una mariposa o un pájaro, se enternecía y reía y lloraba al mismo tiempo. Juan Ramón trataba a Platero como si fuera un niño. Entre bromas y veras, le decía que no podía llevarle a la escuela, porque ¿en qué silla se iba a sentar y con qué bolígrafo escribiría? Pero no le importaba que no supiera leer ni escribir, porque comprendía mejor que muchos hombres. Y por eso, mientras el burro mordisqueaba las pocas hierbas del verano, Juan Ramón le cantaba o le decía versos. En silencio veían caer el sol, y cómo el cielo se vestía de mil colores. Y en la noche contemplaban la luna y las estrellas, y escuchaban el canto de los grillos. A Platero lo quería todo el mundo. Tenía muchos amigos: Anilla, la Manteca, la niña china, Rocillo, Adela, Darbón.
jugaba con muchos niños. En primavera iban al arroyo de los chopos y volvían al trote de Platero, cargados de flores amarillas, mojados por la lluvia, de una nube pasajera. Otras veces echaban carreras, y si ganaba Platero, Juan Ramón le ponía una corona de perejil. Los niños aplaudían y Platero movía orgulloso sus orejas y su cola. En septiembre, desde el prado detrás de la casa del huerto, veían los fuegos artificiales. Platero, al oír el estampido de los cohetes, se asustaba y corría y rebuznaba entre las uvas. ¿Cuántas veces escucharon desde la calle de la fuente el voltear de las campanas de la torre? Durante mucho tiempo, Platero y Juan Ramón pasearon felices por las calles del pueblo. Pero Platero se puso enfermo. Ramón, su médico, nada pudo hacer por él. Pobre Platero, al sol del mediodía murió. Le enterraron al pie del pino, que estaba en el huerto de la pina. Allí iban Juan Ramón y los niños a visitar su tumba. El poeta pensaba que si había un cielo para los burros, Platero estaría en él. Llevaría en sus lomos ángeles, de alas blancas y suaves, y tal vez allí comería deliciosas tartas de nube. Si algún día vas a Moguer y paseas de noche por sus calles, cierra los ojos. Quizás puedas oír el alegre de rebundo de un burro y la voz de Juan Ramón diciendo: ¡Arre, Platero! Bueno, hemos escuchado el argumento o el resumen del Platero y yo. Bueno, en esta obra se estampan, por ejemplo, las impresiones, los sentimientos y los recuerdos del escritor en la ciudad de Moguer, mientras era un niño. Esto quiere decir que el ambiente era real. Esta obra está estructurada de una manera, ¿no?, cerrada. Al comenzar en la primavera, las historias no terminan hasta que termina la época de la primavera, desarrollándose prácticamente en el siglo del año en la vida de Platero. Los personajes. Sus personajes principales son Platero, el burro, ¿no? El narrador, yo, ¿no? En donde conseguirán pues otros personajes, pero de una sola aparición o dos en el libro, el yo. Y quien narra todas las historias se describió como vestido de negro, con barba mazarena, ¿no? Sombrero negro, ¿no? Se nombra como el loco, al que los niños gitanos le gritaban al salir de paseo, ¿no? Con su burro Platero. El Platero, el burro, es el símbolo de la ternura, la pureza y la ingenuidad que el autor logró usar como intermediario para hacer reflexiones sobre la alegría por las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Los recuerdos, sobre todo de aquellos personajes que plasmó dentro de la obra en sus diversos personajes. Entonces, como ya hemos dicho, los personajes principales: un hombre taciturno, hombre callado, solitario, dueño de platero, y el platero burro color gris, casi humano, alegre, suave, ¿no? Entonces, cuando los autores ponen como personajes principales y así secundarios a los animales, pues lo personifica, ¿no? Lo convierte en verdadera persona. Tenemos, por ejemplo, doña Domitila, maestra de la amiga, el médico, ¿no? José, don José, el cura del pueblo, y otros más. Esta obra está dentro del género literario, ¿no? Novela, ¿no? En donde se encuentra la historia de la vida real, ¿no?
En cuanto se refiere al escenario, ¿no? Los hechos se desarrollan en un pueblo que contiene los siguientes lugares, ¿no? Está Castilla, Torre de Iglesia, Camino de Montes, Arroyo, Pozo de Consejo, San Juan, ¿no? Puerto de la Niña, Plaza de Márquez, etcétera, ¿no? Y ¿cuál sería la idea principal de esta obra? ¿Ah? ¿Cuál sería? ¿Ah? Como tema principal, ¿no? Es el amor de un joven hacia un burro, ¿no? Y cómo se convierte en su mejor amigo. El cariño, el amor, el respeto, la fidelidad. Ese es el tema principal de esta obra, ¿no? También podemos encontrar como temas secundarios la descripción de un pueblo llamado Moguer, con la belleza de la naturaleza, la descripción de la vida y costumbres de la gente de un pueblo, ¿no? Como en todo pueblo, del campo, ¿ya? Entonces, también podemos encontrar los valores, ¿no? Por ejemplo, como la lealtad que tuvo el burro hacia su amo, ¿no es cierto? Esa lealtad recíproca, tanto del burro como de su amo, ¿no? También encontramos amistad, apoyo, sinceridad, encontramos respeto, encontramos generosidad, ternura, encontramos delicadeza, bondad, encontramos sensibilidad, ¿no? Todas esas cosas encontramos como valores. Jóvenes, ya para terminar, esta novela pues fue catalogada, ¿no? Como una literatura no importante, ¿no? Que estaba dirigido mayormente para los jóvenes, ¿no? Entonces, así se convirtió en un suceso mundial. La complejidad y ¿no? Finura de su prosa, así como el estilo tejido múltiples figuras literarias, ¿no? Hizo que Platero y yo, ¿no? Era una novela conocida mundialmente, una novela capital de la literatura española, ¿ya? Y eso es lo que nosotros podemos rescatar de esta obra, lleno de figuras literarias, llena de valores, la fidelidad, como ya hemos mencionado, ¿no? La generosidad, la ternura, etc. ¿Ya, jóvenes? Eso ha sido todo por hoy. Vamos a, si hay alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Por favor, si hay textos que leer en sus libros, lo hacen, por favor. De esa manera terminar con todas las actividades que hay en ella, ¿ya? Muchas gracias.